Imagine por un momento que ustedes son dueños de una tienda de abarrotes en su colonia o barrio, una tienda pequeña como muchas de las que vemos todos los días, con productos básicos atendida por la familia día tras día. Ahora, imaginen que de la noche a la mañana llega una cadena internacional con precios más bajos, una logística impecable y campañas de publicidad millonarias, y poco a poco sus clientes se van, sus ingresos caen, y aunque trabajan más horas, terminan con menos dinero en la caja. Esa no es solo competencia, eso es una guerra desigual, y está pasando no solo en las tiendas, sino en fábricas, en empresas de transporte, en servicios y hasta en el futuro de nuestros trabajos, gracias a una fuerza que muchos nombran pero pocos entienden verdaderamente: el poder del capital concentrado. Imagínense que mientras ustedes se esfuerzan por mantener limpia la tienda, pagar a su ayudante y renovar el inventario, hay una junta directiva en otra ciudad o en otro continente decidiendo fusiones, adquisiciones y automatización que afectan directamente a su negocio sin que ustedes hayan sido consultados. ¿Alguna vez se han preguntado quién toma las decisiones que afectan su vida económica mientras ustedes levantan temprano a trabajar? ¿Quién define el rumbo de las grandes corporaciones que marcan precios, salarios y hasta políticas públicas? Aquí no se trata de enemigos ni de conspiraciones, se trata de un sistema económico en el que el capital tiene voz y voto, y el trabajo muchas veces solo queda en silencio. Pero cuidado, no estamos diciendo que el capital sea malo. Sin capital no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento. Lo que cuestionamos es el desequilibrio, cuando el capital toma todas las decisiones y el trabajo no tiene representación real en la mesa de poder. Eso no es economía, eso es monopolio de decisión. Y aquí viene la gran pregunta: ¿no sería justo que quien genera el valor dentro de una empresa también tenga peso en su dirección? Por ejemplo, si un trabajador produce el 100% del valor de un producto, porque solo recibe una fracción mientras el resto se va en ganancias accionistas y bonos ejecutivos, ¿será que no merece tener voto en cómo se reinvierte ese excedente, o en si se cierra una planta o se abre otra en otro país? Esta conversación no es nueva. Pensadores como Richard Wolff han defendido por décadas modelos donde los trabajadores deciden colectivamente el destino de sus empresas, y no lo hacen por ideología sino por lógica económica. Si tú haces funcionar la máquina, ¿por qué no deberías ayudar a decidir a dónde vas si tú atiendes a los clientes? ¿Por qué otro decide si te despiden o te cambian de horario y comida? No estamos hablando de utopías en países como España, con las famosas cooperativas de montes, por ejemplo. Los trabajadores no solo eligen a sus directivos, sino que comparten ganancias y riesgos, y saben qué pasa cuando hay pérdidas, porque son ellos quienes deciden invertir en tecnología, capacitación o expansión sin depender de un accionista lejano y desconocido. Y mientras tanto, aquí en América Latina vemos cómo las grandes cadenas devoran pymes, mientras los trabajadores pierden poder de negociación y los gobiernos parecen más ágiles para rescatar bancos que para proteger empleos dignos. Pero aquí no todo está perdido, y por eso necesitamos que este vídeo llegue a más personas. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, comparte este contenido con alguien que piensa que la economía no se puede cambiar, porque justamente ese es el primer paso, darse cuenta de que sí se puede. Así que cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y sobre todo qué te parece esta idea de que los trabajadores puedan tener voto en las empresas. ¿Sabes de algún ejemplo cerca de ti o crees que sería caótico? Imagínate un supermercado donde los cajeros, los empacadores y los encargados de inventario voten por el gerente, o una fábrica donde quienes operan las máquinas decidan sobre inversiones o jornadas laborales. ¿No suena absurdo cuando lo pensamos bien? O sí, y si no fuera solo una idea, ¿qué pasaría si más empresas adoptaran este modelo? ¿Cómo cambiaría la relación entre quien trabaja y quien decide? Y sobre todo, ¿cómo afectaría a la desigualdad del desempleo y al poder de compra de millones de personas? Imagina ahora
que cada producto que vendes en tu tienda, cada lata de atún, cada botella de agua, cada barra de pan, no solo tiene un precio marcado, sino también una historia oculta. ¿Quién lo fabricó? ¿En qué condiciones? ¿Cuánto se pagó a quien lo transportó? ¿Cuánto se ganó en cada eslabón antes de llegar a tus manos? ¿Y cuánto se ganará después cuando tu cliente lo compre? Ahora imagina que tú, como dueño de esa tienda, pudieras hablar con quienes producen esos bienes, no como un comprador presionado por precios bajos, sino como parte de una red donde todos tienen voz, donde no se trata de ganarle al otro, sino de que todos ganen lo justo. Ese mundo no es un sueño lejano, es una posibilidad concreta si entendemos que el problema no es el mercado, no es la competencia, no es ni siquiera la tecnología ni la globalización per se, sino la forma en que se distribuye el poder para tomar decisiones. Porque mientras un trabajador en una fábrica de refrescos trabaje 10 horas diarias, arriesgando su salud, viendo cómo sus manos se envejecen antes de tiempo mientras la máquina que ensambla botellas nunca se detiene, y al mismo tiempo vea cómo las ganancias de esa empresa se reparten entre accionistas en paraísos fiscales que jamás han pisado el lugar de producción, algo está profundamente mal, no es injusticia, es insostenible. Y no se corrige con más productividad, no se arregla con más horas de trabajo, se corrige con estructuras económicas que reconozcan que el valor no lo crea el capital solo, lo crea el trabajo sobre el capital. Por eso el modelo de empresa democrática no es una rebelión, es una evolución. No es socialismo extremo, es sentido común elevado a sistema. Piensa en una línea de producción de ropa, donde las costureras, muchas de ellas mujeres que llevan décadas cosiendo camisas que venderán en boutiques de lujo por cientos de dólares, deciden cuánto tiempo se destina a mantenimiento de máquinas, cuándo se negocia con proveedores, cuánto se invierte en seguridad laboral y si se expande o se cierra. Ellas saben mejor que nadie cuando una máquina está a punto de fallar, cuando un cliente está insatisfecho, cuando un proceso puede optimizarse. Pero hoy, en la mayoría de los casos, su opinión termina en la chamarra que usan, mientras las decisiones cruciales se toman en oficinas con vista al mar, a miles de kilómetros, en reuniones donde ni siquiera se menciona su nombre. ¿Cuánta riqueza se pierde por esta desconexión? ¿Cuánta eficiencia? ¿Cuánta innovación? ¿Cuánta lealtad? En Mondragón, en el País Vasco, las cooperativas no solo sobreviven, compiten globalmente, exportan maquinaria, fabrican electrodomésticos, tienen universidades, bancos, incluso centros de investigación. La diferencia, no hay jefes impuestos desde arriba, hay coordinadores elegidos desde abajo. Los salarios no tienen brechas extremas entre el más alto y el más bajo, y cuando hay crisis todos reducen jornada antes que despedir a alguien. No es perfección, pero es dignidad. Y mientras en América Latina vemos cómo los jóvenes abandonan el campo por falta de oportunidades, cómo las ciudades se llenan de microempresas que no logran escalar, cómo los camioneros pierden sus rutas por plataformas digitales que los convierten en trabajadores de algoritmo, sin derechos, sin estabilidad, sin representación, necesitamos urgentemente repensar el contrato económico que hemos dado por sentado, porque no se trata de eliminar el capital, se trata de domesticarlo, de hacerlo funcional a la vida, no al revés. Imagina una empresa de reparto de comida donde los motociclistas, en vez de estar a merced de comisiones cambiantes y rutas asignadas por una inteligencia artificial que no considera el tráfico real ni el cansancio humano, tuvieran asiento en la junta directiva. ¿Crees que seguirían pagando peajes digitales por cada encuesta mal calificada? ¿Crees que seguirían trabajando sin seguro, sin subsidios, sin días de reposo? Claro que no. Las decisiones cambiarían porque cambiaría la perspectiva. La economía dejaría de ser una máquina ciega y se convertiría en una red de decisiones humanas, responsables, cercanas. Y no hablemos solo de empresas pequeñas. ¿Qué pasaría si en los grandes bancos, los cajeros y asesores financieros tuvieran votos sobre fusiones que ponen en riesgo empleos?
¿Qué pasaría si en las aerolíneas, los pilotos, asistentes de vuelo y técnicos decidieran sobre la compra de flotas o rutas nuevas? El riesgo no desaparece, pero se comparte con quienes lo viven directamente. Y eso, amigos, no es radical, es justo. Estamos tan acostumbrados a que el dueño del dinero sea el único con derecho a decidir, que hemos olvidado que sin trabajo el dinero no genera nada. El capital dormido es inerte, es el trabajo el que lo pone en movimiento. Entonces, si tú eres quien mueve el mundo cada día con tu esfuerzo, con tu sudor, con tu tiempo, ¿por qué tu voz no pesa lo mismo que un porcentaje de acciones? ¿Por qué no puedes votar sobre si se automatiza tu puesto, si se traslada tu planta, si se reducen salarios o se recortan prestaciones? Este no es un llamado al conflicto, es una invitación a la reconstrucción. Porque si no empezamos a redistribuir el poder económico, no el ingreso solamente, sino el poder real de decidir, seguiremos en una fábrica que funciona sin dueños, en una tienda que se vacía sin que nadie haya firmado su cierre, en una economía que premia la explotación y castiga la lealtad. Y ahora sí, llegamos a un punto crucial. Este video no termina aquí. Tú decides si esta conversación sigue viva o se pierde en el algoritmo. Suscríbete si crees que hablar de economía no es solo cosa de economistas, si piensas que el futuro del trabajo debe construirse desde abajo, no impuesto desde arriba. Activa la campanita porque cada notificación que recibas puede ser el inicio de una idea que cambie tu forma de ver el trabajo, la empresa, la justicia. Comparte este mensaje con alguien que dice así es el sistema como si fuera una ley natural, cuando en realidad es solo una costumbre que puede romperse. Y en los comentarios, no te quedes callado. Cuéntanos, ¿tienes un ejemplo de una empresa donde los trabajadores tengan poder real? ¿Conoces una cooperativa cerca de ti? ¿Crees que esta idea es viable o es demasiado idealista? Escribe. Yo decido si estás cansado de que otros tomen decisiones por ti, si sientes que tu esfuerzo merece más que un salario, merece voto. Porque si millones empezamos a hablar de esto, si exigimos modelos diferentes, si apoyamos empresas democráticas, si presionamos a gobiernos para que incentiven la propiedad colectiva, tal vez, solo tal vez, podamos convertir esa tienda de barrio frágil, asfixiada por cadenas globales, en un ejemplo de lo que viene, economía con rostro humano, con memoria, con justicia. Y si te quedaste hasta aquí, no fue casualidad. Es porque algo dentro de ti también quiere cambiar el sistema. No lo dejes ir. Suscríbete, comenta, comparte. Esta conversación acaba de empezar. Y ahora piensa en esto, mientras millones de personas trabajan hasta agotarse para llevar algo a la mesa, un pequeño grupo de personas en salas, con cristaleras y aire acondicionado, decide el futuro de miles de empleos, con una sola llamada telefónica, sin conocer los nombres, los rostros, las historias de quienes ven sus vidas transformadas por una decisión tomada a miles de kilómetros. No se trata de maldad, se trata de un sistema que premia el control del capital por encima del esfuerzo del trabajo, un sistema que ha normalizado que unos pocos tengan el poder de decir sí o no a tu salario, a tu estabilidad, a tu futuro, sin que tú hayas tenido jamás la oportunidad de decir yo también opino aquí. ¿Cuántas veces has escuchado que una empresa cierra porque no es rentable, pero nunca has visto a los trabajadores sentarse a decidir si pueden reorganizarla, recortar gastos innecesarios, proponer ideas, invertir su experiencia para salvarla? Porque en el modelo actual no les corresponde, el dueño decide, los accionistas votan, los trabajadores obedecen. Pero ¿y si eso cambiara? ¿Y si en vez de ver a los empleados como un costo a minimizar, se les viera como parte fundamental del valor, de la inteligencia colectiva de la empresa? Imagina una fábrica donde el operario que conoce cada tornillo de la línea de producción tenga voz para decir cuándo se necesita mantenimiento, cuándo se puede innovar, cuándo se debe cambiar un proceso que ya no funciona. Imagina una tienda donde quien atiende a los clientes, quien conoce sus preferencias, sus quejas, sus hábitos, sea quien participe en decisiones de surtido, horarios, promociones.
Imagina una empresa de transporte donde los choferes, los mecánicos, los planificadores de rutas no sean meros ejecutores, sino copilotos del rumbo que toma la compañía. Eso no es socialismo extremo, no es anarquía laboral, es simplemente democracia aplicada al lugar donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas, el trabajo. Porque si en la política tenemos derecho a votar, a elegir a quienes nos gobiernan, ¿por qué en la economía no tendríamos el mismo derecho? ¿Por qué delegamos nuestro poder en dueños que muchas veces ni siquiera vemos, mientras ellos toman decisiones que nos afectan directamente? La idea no es destruir el capitalismo, es humanizarlo, es hacerlo más justo, más eficiente, más sostenible, porque cuando quienes trabajan también deciden, hay menos abuso, hay más compromiso, hay menos fugas de capital y más reinversión local. En las cooperativas de Mondragón no solo se reparten ganancias, se construyen comunidades. En empresas autogestionadas de Argentina durante la crisis del 2001, trabajadores tomaron fábricas abandonadas y las pusieron de nuevo en marcha, no por altruismo, sino por necesidad y por sentido común. Y funcionaron. Algunas siguen funcionando hoy. Entonces, ¿por qué no habría de ser posible escalar este modelo? ¿Por qué no deberíamos exigir políticas públicas que apoyen la economía social, que promuevan empresas con gobernanza compartida, que den incentivos fiscales a quienes reparten poder y no solo ganancias? El capital concentrado no va a desaparecer, pero sí puede ser equilibrado. El trabajo, que es quien verdaderamente pone el esfuerzo diario, merece un asiento en la mesa, no como favor, como derecho. Porque si el valor se genera desde abajo, ¿por qué todas las decisiones vienen desde arriba? Lo más peligroso no es que esto pueda cambiar, sino que la mayoría de las personas ni siquiera sepan que es posible, que crean que no hay alternativa, que esta es la única forma de hacer economía, y no lo es. Hay otros caminos, hay ejemplos reales, hay historias de éxito silenciadas por no encajar en el relato dominante, y por eso este mensaje debe seguir avanzando. Por eso necesitamos que no solo lo escuches, sino que lo multipliques. Suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho, activa la campanita para no perderte ningún contenido, porque cada video que compartimos es una semilla, una chispa que puede encender una idea, un debate, una acción. Y luego, comparte este video con alguien que trabaja todos los días y nunca siente que su voz cuenta, con un amigo que dice así es el mundo como si no pudiéramos cambiarlo, con alguien que dirige una pequeña empresa y tal vez no ha pensado en repartir el poder como forma de crecer con justicia. Y sobre todo, comenta, ¿te imaginas trabajando en una empresa donde tú y tus compañeros toman las decisiones clave? ¿Crees que funcionaría? ¿Has visto un ejemplo cerca de ti? Dinos desde qué país nos estás viendo, cuál es tu experiencia. ¿Qué piensas de la idea de que los trabajadores tengan voto real en las empresas? Tus comentarios no solo alimentan el debate, ayudan a que más personas vean que no están solas, que hay otras formas de organizar la economía, que otra forma de trabajar es posible. Y si este vídeo te hizo pensar, si te removió algo adentro, si sentiste esa chispa de sí, esto tiene sentido, entonces no dejes que se apague. Suscríbete. Comenta, comparte, porque el cambio no empieza con una revolución violenta, empieza con una conversación, con una pregunta, con un vídeo que alguien decidió ver, entender y luego pasar a otro. Y quizás, sin que te des cuenta, estás siendo parte de algo mucho más grande, el movimiento por una economía más humana, más justa, más democrática, donde no solo el capital tenga voz, sino también quien con sus manos, con su tiempo, con su esfuerzo, hace que todo funcione. Porque al final, no se trata de destruir el sistema, se trata de reclamar el lugar que nos corresponde dentro de él. Lo que muchos llaman progreso en realidad, a veces no es más que la repetición de un patrón cruel disfrazado de inevitabilidad. El dueño del dinero siempre gana, el que pone el esfuerzo, el tiempo y el sacrificio muchas veces solo sobrevive, jamás prospera, y mientras tanto, el sistema sigue girando como si fuera una ley natural,
como si no hubiera otra forma, como si no existiera una alternativa real, algo que no sea depender del salario del mes, de la voluntad de un jefe o de las fluctuaciones de un mercado diseñado por y para unos pocos. Pero la historia no es una línea recta trazada por economistas en torres de cristal, es un tejido de decisiones, conflictos, resistencias y momentos en los que la gente común dijo basta, no así, no de esta manera. Hoy, mientras una cadena global decide entrar a tu colonia con precios imposibles de competir, promociones engañosas y alianzas con gobiernos que les otorgan permisos mientras a ti te exigen cada papel, cada permiso, cada multa, tú sigues ahí, madrugando, limpiando el piso, atendiendo con una sonrisa, confirmando que el alma de un negocio no está en los anuncios, sino en el trato, en la confianza, en el fiado que das cuando sabes que el cliente pagará cuando pueda. Pero ese valor, ese esfuerzo diario, no se refleja en las decisiones que moldean tu futuro. Nadie te pregunta si debes cerrar por competencia desleal. Nadie te consulta cuando deciden subir los precios de los productos que vendes porque una multinacional ajustó su cadena de distribución miles de kilómetros lejos. Nadie te avisa cuando automatizan el proceso de abastecimiento y tus proveedores locales pierden el contrato. Todo esto ocurre sin aviso, sin diálogo, sin justicia. Y mientras tanto, los que tienen el poder, el verdadero poder, se reúnen en salas con aire acondicionado, miran gráficos, hablan de eficiencia, de crecimiento sostenible, de rentabilidad, pero nunca, jamás, pronuncian en serio las palabras dignidad, justicia laboral o equilibrio, porque para ellos no es un problema, es un resultado esperado. Y tú, como tantos, como millones en América Latina, en el sur del mundo, en las periferias del progreso, sigues cargando con el peso de un sistema que te exige ser productivo como si tuviera que agradecerte algo, pero que en cuanto puedes generar un poco de estabilidad, aparece la gran empresa con su ejército de logística, publicidad y financiamiento barato para desplazarte, no con mérito, sino con poder. Pero imagina, solo por un momento, que eso cambiara, que no fueras un simple engranaje, un número en una nómina, un costo a minimizar, sino un codecisor, que en la empresa donde pasas 8, 10, 12 horas diarias, tu voz contara igual que la del accionista, que nunca ha pisado la planta, que nunca ha atendido a un cliente enojado, que no sabe qué significa quedarse sin luz y tener que abrir igual porque es el único ingreso de la familia. Imagina que cuando toman decisiones sobre jornadas, sobre salarios, sobre cierres, sobre automatización, no lo hagan en un piso 30 de un edificio en una ciudad lejana, sino entre todos, con votación, con debate, con transparencia. Que si hay ganancias, se repartan con criterio, no para llenar bolsillos, sino para fortalecer la empresa, mejorar condiciones, invertir en las personas que la hacen funcionar. Que si hay pérdidas, las enfrenten juntos, con responsabilidad compartida, sin despidos abruptos, sin traiciones, sin que uno decida y los demás carguen con las consecuencias. Eso no es sueño, no es teoría descabellada, es algo que ya existe, que funciona, que resiste, incluso en tiempos de crisis. En Mondragón, en España, cientos de cooperativas llevan décadas demostrando que cuando los trabajadores deciden, las empresas no solo sobreviven, crecen con sostenibilidad, sin explotar a sus empleados, sin trasladar ganancias a paraísos fiscales, sin deslocalizar para pagar menos. Ahí, el que opera la máquina elige al gerente, el que atiende al cliente decide sobre la expansión, el que limpia la fábrica tiene voz en la reinversión, y no hay crisis que les quite el empleo mientras la cooperativa tenga recursos para reconvertir, reentrenar, reubicar, porque allí no se trata de maximizar ganancias a cualquier costo, se trata de mantener el trabajo, la dignidad, la comunidad, y mientras eso sucede en Europa, aquí seguimos escuchando que no se puede, que es inviable, que el mercado lo decide todo, como si el mercado fuera un dios impredecible en vez de una construcción humana, moldeable, transformable,
Pero el cambio no empieza cuando todos están listos, empieza cuando alguien se atreve a plantearlo, a hablarlo, a compartirlo. Por eso este mensaje necesita llegar más lejos. No es solo un vídeo, es una semilla, una pregunta que debería resonar en cada esquina, en cada taller, en cada oficina, en cada fábrica, en cada escuela, en cada hogar. ¿Por qué quien genera el valor no decide sobre él? ¿Por qué aceptamos que el dinero tenga más voz que el trabajo? ¿Por qué creemos que este modelo es lo único posible? No lo es. Hay alternativas, hay experiencias, hay gente que ya está haciendo las cosas distinto. Lo que falta es que más personas lo sepan, lo discutan, lo exijan. Así que si este mensaje te movió, si te hizo pensar, si reconociste en él tu historia o la de alguien que conoces, no te quedes solo con la reflexión. Comparte este video ahora mismo, no mañana, no cuando te acuerdes, ahora. Enviárselo a ese amigo que tiene un negocio y siempre dice que no puede competir, a ese familiar que perdió su trabajo por una decisión corporativa lejana, a ese compañero que siempre habla de justicia social, pero no ve el vínculo con la estructura económica. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita, porque no se trata solo de este vídeo, se trata de construir una corriente, una conversación que no se apague, que no se silencie. Necesitamos más voces, más miradas, más manos en esta discusión, y tú puedes ser parte. Pero no basta con suscribirse, entra en la conversación, comenta, escribe aquí abajo, cuéntanos, ¿dónde estás viendo este video? ¿En una ciudad? ¿En una comunidad rural? ¿En otro país? Y lo más importante, ¿qué opinas de la idea de que los trabajadores tengan voto en las empresas donde trabajan? ¿Crees que sería posible aquí? ¿Tienes algún ejemplo cerca de ti, una cooperativa, una empresa familiar, un proyecto autogestionado que funcione diferente? ¿O por el contrario, piensas que sería un caos, que no funcionaría, que sin dueños claros todo se derrumbaría? Queremos escucharte, no para juzgar, sino para aprender, para sumar, para entender, porque esta no es una charla de expertos, es una conversación de todos. Y si no comenzamos a cuestionar el modelo, si no empezamos a proponer otros caminos, seguiremos viendo cómo se cierran negocios, cómo se pierden empleos, cómo se concentra el poder mientras el esfuerzo se desprecia. Pero si al menos uno, si al menos 10, si al menos 1000 personas empiezan a hablar de esto, a exigir transparencia, a imaginar otras formas de organizar el trabajo y el valor, entonces todo puede cambiar. Porque nunca subestimes el poder de una idea cuyo momento ya llegó. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto trabajes, cuánto te esfuerces, siempre estás un paso atrás, siempre bajo las decisiones de alguien que ni siquiera conoce tu nombre? Imagina tener que levantarte a las 5 de la mañana para abrir tu negocio, revisar cada producto en los estantes, saludar a cada cliente con una sonrisa forzada porque no puedes permitirte perder a nadie, ajustar los precios al alza solo para cubrir el aumento del arroz o el azúcar, mientras sabes que 2 cuadras adelante esa cadena internacional ya lo vende más barato, con envolturas brillantes, descuentos automáticos, promociones que tú jamás podrías costear. Y no es que te falte esfuerzo, no es que no des el máximo, es que el juego está trucado desde el principio. El capital concentrado no compite, absorbe, no negocia, implanta, no pregunta, decide. Y esas decisiones, tomadas en salas de reuniones con cristales oscuros, con hojas de cálculo que miden vidas en porcentajes de rentabilidad, terminan repercutiendo en tu bolsillo, en el de tu ayudante, en el de miles como tú que apenas resisten entre el alza de insumos y la disminución de clientela. No se trata de resentimiento, se trata de estructura. Una estructura donde el dinero tiene micrófono y silla privilegiada y el trabajo, aunque sea la columna vertebral de todo, apenas tiene derecho a hablar cuando se le autoriza. Pero entonces, ¿por qué seguimos aceptando que quienes nunca han empacado 1 kilo de azúcar, que nunca han limpiado el baño del local o han cubierto un turno por enfermedad de un compañero, sean los únicos con poder para decir cómo se organiza todo?
¿Por qué el valor que generas día con día no se traduce en voz, en participación real, en un porcentaje de control sobre lo que construyes con tus manos? No estamos pidiendo derrocar el sistema, estamos cuestionando su lógica interna. Si el trabajo es parte esencial del capital, ¿por qué no cogobierna? ¿Por qué no hay un mecanismo donde los que conocen el proceso, los que detectan los fallos, los que interactúan con el producto y con el cliente, no tengan un voto en fusiones, en cierres, en automatización que elimina puestos? Porque hoy no se trata solo de ganar un salario, se trata de sobrevivir a decisiones que se toman sin ti, a pesar de ti y a veces contra ti. Las cooperativas de Mondragón no son un sueño lejano, son una realidad probada, con décadas de funcionamiento, con inversión constante, con innovación y con una premisa simple: si trabajas aquí, decides aquí. Y no es caos, es responsabilidad colectiva, gente que toma decisiones difíciles no porque le impongan, sino porque entiende que si pierden dinero, lo pierden todos, y si ganan, también todos se benefician. No hay ejecutivos blindados con bonos mientras el resto se despide, no hay fuga de capitales sin consulta, no hay despidos masivos mientras los ingresos suben. Eso genera estabilidad, genera lealtad, genera sentido. Pero mientras tanto, en muchos países de América Latina, vemos cómo el modelo sigue intacto, grandes conglomerados creciendo como hongos, pequeños negocios desapareciendo como hojas en otoño, trabajadores precarizados, con contratos basura, sin protección real, sin sindicatos fuertes, sin espacio para negociar, y los gobiernos, muchas veces, más preocupados por mantener contentos a los inversionistas extranjeros que por garantizar que una familia, que lleva 30 años atendiendo una pulpería, pueda seguir haciéndolo con dignidad. Pero no todo está perdido, cada vez son más las voces que levantan la mano y dicen basta. Cada vez son más los estudios que demuestran que empresas con participación de trabajadores tienen menor rotación, mayor productividad y mejor manejo de crisis. No es magia, es sentido común, es reconocer que el conocimiento operativo no vive en la torre de cristal, vive en el taller, en el almacén, en la caja, en el camión. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir fingiendo que el modelo actual es justo? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que el poder económico sea un club privado al que solo se entra con acciones, no con esfuerzo? No se trata de destruir el capital, se trata de democratizarlo, de repartir no solo el riesgo, sino también el control. Y si te resonó esto, si alguna vez te has sentido invisible en medio del sistema, si crees que hay otra forma de hacer economía, no te quedes con solo pensarlo. Suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita para no perderte ningún contenido, porque esto no es un vídeo aislado, es parte de una conversación urgente, necesaria, que necesita más voces, más mentes, más manos. Y tú puedes ser parte de esto. Comparte este mensaje con alguien que dice así es la vida, con alguien que piensa que no se puede cambiar nada, con alguien que trabaja desde las 6 de la mañana y llega a su casa sin fuerzas, pero con ganas de saber que no está solo. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo, cuál es tu experiencia con el trabajo, si conoces casos de cooperativas, si crees que este modelo podría funcionar en tu ciudad, en tu fábrica, en tu tienda. ¿Te imaginas un mundo donde quien trabaja también manda? Porque si no lo soñamos, si no lo hablamos, si no lo exigimos, nunca va a existir. La economía no es una fuerza natural, no es inevitable, es humana y por lo tanto puede cambiarse. Pero solo si empezamos a actuar como si ya fuera posible. Y en ese pequeño expendio de la esquina, con el piso desgastado por el paso diario y el refrigerador que siempre hace ruido, sigue una familia que madruga antes que el sol, no por un sueño de riqueza, sino por el simple derecho de vivir de su esfuerzo, de mantener a sus hijos, de no doblar la frente ante un sistema que parece diseñado para que pierdan incluso cuando ganan, donde cada decisión importante se toma lejos, en oficinas con cristales oscuros, sin que su voz, sin que tu voz
cuente algo, pero lo que está claro es que la economía no tiene que ser un campo de batalla donde solo unos ganan a costa de otros, puede ser un espacio de equilibrio, de dignidad, de poder compartido, donde quien barre la bodega, quien maneja el camión, quien atiende al cliente, también tenga palabra en el destino de lo que construye todos los días, porque no se trata de destruir el capital, se trata de democratizarlo, de que el trabajo no sea solo un costo, sino una voz, no solo una herramienta, sino un socio real, y si en España hay cooperativas que sobreviven y crecen mientras toman sus propias decisiones, si en Uruguay, en Brasil, en México hay experiencias silenciosas pero firmes de empresas autogestionadas, entonces no es imposible, es cuestión de voluntad, de conciencia, de empezar a exigir lo justo. Así que no mires esto como un vídeo más, míralo como el inicio de una pregunta que necesitas hacer en voz alta. ¿Por qué quien produce el valor no decide sobre él? Y si crees que algo debe cambiar, si sientes que esta idea merece más espacio, más oídos, más manos que la defiendan, entonces suscríbete ahora, activa la campanita para no perderte lo que sigue, y comparte este mensaje con alguien que aún piensa que no se puede, porque el cambio empieza cuando dejamos de callar. Comenta desde dónde nos ves y dime, ¿estás listo para una economía donde todos tengan un voto, no solo unos pocos?